Bien, buenas tardes, muchachos. En primer lugar, a ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, como estudiantes de teología, quiero que sepan que la intención de este video no tiene por propósito socavar la fe de algunas otras creencias, ridiculizar, ver a alguien como hereje, como satánico, no, sino que sencillamente estos son puntos de vista de interpretación. Y si bien es cierto, cuando se trata de estudiar a Dios, que es algo muy complejo y muy difícil, vemos que aunque Dios es único en su estilo, aunque Dios es único en grandeza, en poder, en magnificencia, también es importante notar que al parecer deja ver la escritura, no lo que yo diga, que aunque Dios es único, es uno solo, en Dios hay una pluralidad. Si bien es cierto que la palabra Trinidad usted no la va a conseguir en la Biblia, es un término que fue acuñado en el siglo III, en el año 300 después de Cristo, se da el Concilio de Trento y el Concilio de Nicea para explicar algunas cosas importantes con relación a los gentiles y con relación a la forma de la creencia de la doctrina cristiana o judía cristiana desde el principio de la Biblia, aunque en la Biblia no aparece la palabra, pero desde el principio de la revelación escrita, desde el principio de la Sagrada Escritura, se nos deja ver que en Dios hay una pluralidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el verso 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al menos para un niño de sexto grado, de primer año, tú le preguntarías cuántas figuras o cuántas personas aparecen en este relato y te hablaría que por lo menos él entiende o conoce que hay dos. Uno, Dios, y dos, su Espíritu. Entonces desde allí empezamos a ver de alguna manera una pluralidad dentro de ese Dios. Más adelante vemos algo ya más claro. Cuando Dios decide hacer el hombre, es interesante porque Dios no habla en singular, Dios habla en plural y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Cuando uno habla en singular, uno dice: yo voy a hacer conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero aquí Dios no está hablando en singular. Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, curioso es, porque si Dios es uno, ¿por qué Dios se empeña en hablar en un término plural? Algunos aluden que aquí Dios estaba hablando con los ángeles. Si eso es así, entonces los ángeles son participantes de la creación, es decir, los ángeles son creadores con Cristo, lo cual eso se cae de maduro, se cae de peso. Y algunos otros dicen, algunas otras corrientes dicen, no, Dios estaba hablando con la Torá, pero cuando leemos la escritura es que la Torá es el mismo Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que posiblemente estaba hablando con el Cristo preencarnado, porque si leemos Juan dice, Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo cuando estaba en el principio. Quiere decir que al menos había dos o más personas. Pero si seguimos leyendo la escritura, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, en el capítulo 3, en el verso 15, dice que Dios dijo: ahora el hombre, conociendo el bien y el mal, es como uno de nosotros. Sigue Dios hablando en plural. Y más adelante encontramos el relato donde Dios visita a Abraham. Dice: entonces el Señor visitó a Abraham en el calor de la tarde, y dice que Dios habló con él, pero cuando él levantó la mirada para ver a Dios, dice que vio a tres varones. O sea, Dios hablaba, pero lo que Abraham veía no era uno, él veía tres varones. Algunos dicen, no, lo que pasa es que ahí estaban dos ángeles acompañando a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, solamente dice que él miró a tres varones. Y cuando él dice: le pido que mi Señor no se vaya de mí, habla en singular Abraham, y le prepare una comida, dice que ellos dijeron: ve y haz como has dicho. Entonces, o sea que los ángeles también como que estuvieran en la misma posición que Dios. Creo que no, creo que los tres asintieron en la misma idea, o los dos, o la pluralidad que había allí. Pero si eso cabe duda de que en Dios puede haber una pluralidad, en el libro de Isaías se declara más claramente. Dice: yo fui el que hablé en el principio. Yo, dice, una primera persona.
luego dice el Señor de los ejércitos, lo que se traduce como Jehová, y luego dice y su espíritu. ¿Por qué si en Dios solamente es una idea unitaria? Si la doctrina que deja ver la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es unitaria, que es un solo Dios, porque entonces aquí habla de pluralidad. Sencillamente porque hay un hombre en el pasado, en ese mismo siglo III, uno llamado Sabelio y otro ahorita que no recuerdo específicamente el nombre. Ellos, tratando de interpretar más allá de lo que deja ver la escritura, llegaron a la conclusión de que en Dios lo que había era un modalismo, una modalidad, que Dios se mutaba y un día era Padre, Dios se mutaba y otro día era Hijo, Dios se mutaba y otro día como que era el Espíritu. Pero eso no es lo que deja ver la escritura. La escritura los deja ver a cada uno de ellos, de la divinidad, operando en diferentes áreas de acción. Y alguien pudiera ver, bueno, no, lo que pasa es que es un Dios como de 3 cabezas, de 4 cabezas. Yo no sé si es de 4, de 3 o de 5. Pero lo que sí me deja ver a mí la revelación progresiva es que en la divinidad al menos hay más de 2 entes, quizás 3 entes. Más de 2 seres, quizás 3 seres, o más de 2 espíritus, quizás 3 espíritus. Es decir, hay 3 seres que habitan en la divinidad y cada uno de ellos cumple una función por separado. Cada uno de ellos se manifiesta de forma separada. Y lo vemos en el bautismo de Jesús. Dice que el Padre habla, los cielos son abiertos, el Espíritu Santo confirma, pero el Hijo está aquí abajo. Entonces, de alguna manera, no podemos decir que es una Trinidad, porque no lo es, no. La palabra Trinidad es una palabra compuesta, pero lo que sí le puedo garantizar es que en la divinidad hay 3 seres. En la divinidad hay una pluralidad, duélale a quien le duela, el que no lo quiera ver así, el que no lo quiera creer, ese es su problema. Lo que pasa es que la Biblia es una revelación progresiva y algunos interpretan acomodaticiamente Deuteronomio capítulo 6 para decir, porque Dios le dijo, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Eso lo está diciendo Moisés para recordarle al pueblo de Israel, para que no se confundiera, porque venían de Egipto y en Egipto había muchos dioses, y para hacer la diferencia entre el politeísmo le dicen que Dios es uno. Pero desde el principio, aunque Dios es uno en unidad, desde Génesis Dios se manifiesta como una pluralidad. Que el Señor me le bendiga. Amén. Y que Dios me le guarde.